Experimento casa de microbiología que corresponde a la fase 5. Mi nombre es Merian Mantilla Müller y así fue como se desarrolló este experimento para mí. Materiales para el experimento. Entonces fueron 24 vasos plásticos, arena de río, residuos de café, papel vinipel, agua oxigenada, una cuchara pequeña y semillas de cilantro, que son las que es el cultivo corto que yo he utilizado. Procedimientos de preparación. Entonces procedimos a preparar. Lo primero era tener la arena seca, ¿verdad? Se agregaba la mitad del vaso, luego se le agregaban las cucharadas de café que eran necesarias, se revolvía dentro de una bolsa y cuando era necesario se le agregaba el agua oxigenada, como podemos ver. En mi caso, yo hice la preparación primero en vasos pequeños, entonces debí nuevamente hacerlo en vasos ya un poco más grandes. Entonces se dejaron una semana recubiertos con papel vinipel. Luego se dejaron otra semana secando sin el papel vinipel. Luego se realizó la siembra, como se puede ver ahí. Empecé a sembrar lechuga, pero pues este cultivo no me germinó, entonces luego procedí a sembrar cilantro. El inicio de la germinación, como podemos ver aquí, fue en la segunda semana, inició a germinar. Luego se hizo la recolección de los datos, como podemos ver ahí, que era medir la raíz, el tallo el área superficial de la planta, el número de hojas y recolectar los datos necesarios. En esta diapositiva encontramos los datos que obtuvimos. Los primeros son los días que demoró en germinar la planta. Luego es el largo de la raíz, el largo aéreo, el total, o sea, el largo total, y esta es una relación entre el largo aéreo y el largo de la raíz. Y la última es es el número de hojas que encontramos. Listo, entonces vamos al análisis de datos. Empezamos con el GP, que son los días requeridos para la germinación. Aquí podemos observar que el valor de la probabilidad fue menor que 0.05. Aquí podemos ver que nos dio 0.007 y esto quiere decir que no es una distribución normal y que nos toca hacer la prueba de Kruskal. En esta prueba estadística podemos ver que nuestro resultado es 0.017 y es menor a 0.05. Quiere decir que la diferencia en los días requeridos para la germinación del cultivo corto, como lo hicimos en este momento, que fue el cilantro, es significativa. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que el análisis de datos lo haremos de la longitud de la raíz y vemos que este también es la probabilidad nos dio bajo 0.05. Eso quiere decir que realizaremos el test o la prueba de Kruskal-Wallis. Bueno, en esta prueba estadística el resultado es también menor a 0.05, que nos da como resultado que la diferencia en la longitud de la raíz de los diferentes tratamientos es significativa. Continuamos con con el siguiente análisis y este es de la longitud del área. Este es de la parte que se encuentra por encima de la raíz. Bueno, vemos que este valor de probabilidad nos dio 0.000029. Esto quiere decir que es menor que 0.05. Por esto, los datos no tienen una distribución normal y se procede a realizar la prueba Kruskal-Wallis. En la prueba Kruskal-Wallis podemos darnos cuenta que el resultado es 0.001712 y es menor a 0.05.
diciéndonos esto que la diferencia en el crecimiento de la parte aérea de la planta es diferente, la diferencia entre cada tratamiento. El análisis de datos de LT, que es la longitud total de la planta, vemos que ingresando los datos a la web nos dio como resultado que la probabilidad fue de 0.00623. Esto quiere decir que es menor a 0.05 y que no tiene una distribución normal. Por esto vamos a realizar la prueba de Kruskal-Wallis. En esta prueba podemos observar que el resultado es menor a 0.05, queriéndonos decir que la diferencia en la longitud de las plantas es significativa entre cada uno de los tratamientos, ¿sí? La relación entre longitud aérea y longitud de la raíz, podemos ver que ingresando los datos a la web nos arroja que el resultado es de la probabilidad del valor de la probabilidad fue de 0.06587. Esto quiere decir, queremos decir otra vez que este tratamiento nos arroja que no es una distribución normal. Así que realizaremos la prueba Kruskal-Wallis, como lo podemos evidenciar ahí, y el resultado es menor a 0.05. Entonces la diferencia en la longitud total de las plantas es significativa. Igualmente lo hicimos, ingresamos los datos del número de hojas, o sea NH, al programa y nos arroja que el valor de la probabilidad fue 0.00134, o sea, sigue siendo menor a 0.05 y que no tiene una distribución. Así que realizamos, como podemos ver aquí, la prueba Kruskal-Wallis y podemos ver que la diferencia en la cantidad de hojas en las plantas de los diferentes tratamientos es significativa porque el resultado es menor a 0.05. Bueno, en el experimento en casa realizado podemos evidenciar que en cada uno de los factores evaluados se encuentran diferencias significativas en todos los tratamientos. Esto quiere decir que no es sobresaliente alguno de los tratamientos en específico. Todos se desarrollan de una forma uniforme. Y en las conclusiones podemos decir que el crecimiento y desarrollo de las plantas en los diferentes tratamientos es significativamente distinto, llevándonos a concluir que no hay un tratamiento sobresaliente por sus características. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.